Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas noches. Es una bendición dirigirme a ustedes nuevamente a través de este medio, a través de esta plataforma para poder abordar nuestra segunda clase de este curso de Ministerio Cristiano. En la primera clase estuvimos abordando eh, las bases bíblicas de lo que es el ministerio cristiano y estuvimos aprendiendo algunos significados importantes que nosotros debemos de conocer para poder tener un panorama correcto, un entendimiento correcto de lo que es el ministerio cristiano. Y recuerden que separamos estos dos términos, el término ministerio y el término cristiano. Eh, el término ministerio en la Biblia generalmente se utilizaban tres palabras para poder referirse al tema del ministerio. La palabra ministerium, que en latín significa servicio, la palabra hebrea, eved, que también su traducción refiere a un acto de servicio, ya sea voluntario o ya sea de manera obligatoria. Y también el término diaconía, que es un término griego, que su traducción es siervo y ministro. O sea que en las tres palabras y en los tres idiomas diferentes, el término ministerio refiere a una persona que sirve, ya sea de manera voluntaria o de manera obligatoria. Eh, Paralelo a ello, el entendimiento de la palabra cristiano, estuvimos hablando de que el término cristiano refiere a la identidad que posee aquella persona que confiesa, que declara, que manifiesta una fe, un servicio, una sumisión a la persona de Cristo y a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente a las enseñanzas, sino que sirve también para sus propósitos. Pero también hicimos ahí un pequeño paréntesis en el cual vimos que la palabra o el término cristiano aparece tres veces en el Nuevo Testamento y el término discípulo aparece 230 veces. Entonces, en realidad, eh, el término que mejor distinguía a las personas que habían adquirido un compromiso, que habían hecho una decisión y habían tomado la determinación de vivir por Cristo y para vivir y vivir para Cristo, es el término discípulo y este aparece 230 veces. O sea, si hacemos una comparación entre 230 y las tres veces que aparece el término cristiano, yo creo que el término discípulo es el término que más se enfatiza en el Nuevo Testamento, que debe de caracterizar a aquellas personas que han decidido dar su vida por y para nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de todo lo que un discípulo es y de todo lo que el discípulo hace, un discípulo se debe de caracterizar por hacer lo que su maestro hizo. Y en este caso, Jesucristo fue un ejemplo vivo, fue un modelo de servicio para el mundo. Entonces, un discípulo se debe de caracterizar también, ¿por qué? Porque sirve, es una persona que está entregada al ministerio, o sea, el término ministerio no solamente refiere a los pastores que están a tiempo completo, no solamente refiere a un evangelista, no solamente refiere a los profetas, a los apóstoles, sino que toda persona que sirve está ejerciendo un ministerio, pero ahora dentro del contexto cristiano es aquella persona que sirve según la voluntad y los propósitos de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Y luego entendimos y abordamos el tema de que el ministerio cristiano tiene un énfasis universal. Dicho de otra manera, que como cristianos hay cosas, hay aspectos, hay funciones que todos nosotros, sin distinción alguna, debemos de realizar, independientemente sea del ministerio de alabanza, sea de diácono, sea consejero, sea lo que sea, debe de cumplir algunos aspectos que debe de caracterizar a todo discípulo de Cristo. Número uno, debe de predicar el evangelio, debe compartir las buenas nuevas de salvación. Número dos, es una persona que entiende y está comprometida en servir a Dios y en servir al prójimo. Y número tres,
sirve a través de sus dones, los talentos o de la vocación que Dios le ha dado. Entonces, estos aspectos entendemos que todo cristiano, todo creyente, todo discípulo de Cristo ejerce un ministerio. O sea, la predicación del evangelio no es exclusivo solo de los pastores, es exclusivo de todos los que son creyentes, de todos los que son discípulos de Cristo. Y si es discípulo de Cristo y si ya creyó en nuestro Señor Jesucristo, uno de los rasgos característicos que debe de tener ese creyente, ese discípulo, es que comparte el evangelio, comparte las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Y se compartió también de que uno de los legados, una de las herencias de la reforma del siglo XVI fue el sacerdocio de todos los creyentes. Es el que, aunque hay un clero y hay un laico, es decir, hay personas que se dedican a tiempo completo al servicio de las cosas de Dios, de los quehaceres de la iglesia, de la obra, eso es cierto, pero aunque hayan personas que quizás su vocación, su área sea otra área, sean enfermeros, sean maestros, sean doctores, sean ingenieros, arquitectos, sean albañiles, carpinteros, sea lo que sea, una ama de casa, una persona que echa tortillas, por ejemplo, toda persona es un sacerdote a quien Dios le ha dado algo, le ha confiado algo para poder servir en su causa, para poder servir en su reino. Y luego, posteriormente, estuvimos abordando tres textos bíblicos, Efesios 4:11 al 16, abordamos también Romanos 12 del 4 al 8 y también estuvimos abordando el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Hicimos un listado de los dones espirituales, hicimos un listado de los ministerios que en la Biblia están y en esos textos están. Y también hicimos una diferencia entre lo que es un talento y un talento natural y un don espiritual. Un talento natural se puede aprender, se puede desarrollar. Sin embargo, un don espiritual, ese sí no se puede aprender y no se puede desarrollar, porque es un carisma. El término don viene del término griego carisma, que refiere a un regalo. Entonces, es un regalo dado única y exclusivamente por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, no hay nadie que pueda pedir un ministerio, no hay nadie que pueda pedir un don espiritual. Quizás alguien sí puede pedir y puede desarrollar un talento natural, pero no un don espiritual. Eso es solamente dado por voluntad divina. Y el día de hoy vamos a abordar otro aspecto del ministerio de la vocación que tiene que ver con el perfil. Y quiero compartirles pantalla acá. Preparé ahí unas diapositivas para continuar con este apartado de las bases bíblicas del ministerio cristiano. Entonces, ya entendimos el significado, ya entendimos acerca de los dones, del sacerdocio de todos los creyentes, pero también tenemos que entender cuál es el perfil del llamado al ministerio, cuáles son las características que deben de identificar a una persona que ejerce ministerio cristiano, una persona que sirve para Cristo y que sirve para su causa. Muy bien. Hay características personales. Estas características son como un resumen de los textos bíblicos de la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 3, primera Timoteo 4, 6 al 16 y Tito, capítulo 1, versículo 5 al 16. Y la primera característica personal que identifica a un ministro cristiano es una conversión genuina. Una persona que le ha entregado su vida a Cristo no duda. Una persona que le ha entregado su vida a Cristo no tiene espacio para la incredulidad, para el quizás, para el tal vez, sino que se ve en él
un profundo arrepentimiento por las cosas malas que hizo, se ve un profundo arrepentimiento por la vida pasada y también se ve un cambio en su vida y un abrazamiento de la fe, de la cual cuando le corresponde bautizarse, porque para mí una de las señales que identifican a una persona que ha tenido una conversión genuina es que no hay que rogarle, no hay que empujarle para que se bautice, sino que esta persona de manera personal y con una convicción firme pide poder bautizarse, porque el bautizarse es una proclamación, una manifestación pública de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un ministro cristiano debe de caracterizarse porque es cristiano. Ahora, ¿cómo puede servir alguien en el ministerio cristiano que todavía no se ha convertido? Por supuesto que puede ser un apoyo, puede ser una ayuda, pero va a ser una ayuda que no nace desde la convicción personal, sino que es un apoyo que nace quizás desde la generosidad. Entonces, el ministro cristiano se identifica, se caracteriza personalmente por tener una conversión genuina. Y oigan, este punto también es muy importante. Aún las personas que han crecido en un hogar cristiano, llega un momento donde tienen que dar un paso al frente, tienen que tomar una decisión personal respecto a su fe al Señor Jesucristo. De hecho, el mismo Job nos presenta una dinámica parecida a lo que les estoy diciendo, porque Job hacía sacrificios, Job era una persona temerosa de nuestro Dios, era una persona honrada, era una persona honesta. Sin embargo, solamente después que pasó el momento de la crisis, el momento de la prueba, después que él atravesó esto, Job exclamó y dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa fe, esa conversión es genuina. Es decir, nadie puede arrancar esa fe de esa persona que ha creído genuinamente. Nadie, nada ni nadie puede arrancar esa fe. Número dos, debe ser el resultado de una persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Nada de lo que nosotros hagamos, nada de lo que nosotros propongamos hacer va a tener éxito a menos que no tenga el respaldo del Espíritu Santo, el mismo Jesucristo, y ya vamos a abordar este punto en el siguiente capítulo, pero desde el punto de vista cristiano, el cristiano necesita la llenura, necesita el bautismo, necesita el empoderamiento del Espíritu Santo por dos cosas, por dos aspectos importantes. Número uno, porque el Espíritu Santo desarrolla en nosotros el fruto del Espíritu. No los frutos, sino el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, una persona que está llena del Espíritu Santo va a desarrollar ese fruto que se va a manifestar en esas diferentes acciones. Y eso se ve directamente en el carácter de la persona. El fruto del Espíritu se enfoca en el carácter del creyente. Ahora, los dones del Espíritu ya se enfoca en el quehacer del creyente, en el servicio del creyente. O sea, el fruto nos ayuda a cambiar nuestro carácter y los dones del Espíritu nos ayudan para el servicio. Si no estamos capacitados, el Espíritu nos capacita. Si no tenemos el poder, el Espíritu nos empodera. Y no es algo que nosotros podamos ni comprar ni pedir, simplemente es el Espíritu Santo y que nosotros le busquemos, que nosotros obedezcamos, que nosotros anhelemos, porque esa promesa es para todos. Número tres, es una persona segura de su llamado. Eh, hay cuatro formas, hay cuatro áreas en las cuales una persona que ha sido llamada al ministerio o que está siendo llamada al ministerio, ya sea a tiempo completo o ya sea enfocado a alguna otra vocación, ya sea
que se esté enfocando a alguna profesión. Número uno, tiene que tener convicción personal. Es decir, me gusta. Estoy seguro de que lo que hago es algo que me llena, es algo que le da sentido, es algo que siento que mi vida está siendo aprovechada. O sea, hay una convicción interna, no hay una obligación, no hay una demanda externa, ni de papá, ni de mamá, ni de un amigo, ni del pastor. No, es una convicción interna que me hace sentir que disfruto hacer lo que estoy haciendo. Por eso digo que es para todo, porque póngale, una persona que está siendo llamada al ministerio pastoral tiene que tener la convicción interna de que sí tiene el llamado al ministerio pastoral. Una persona que está ejerciendo, por ejemplo, de arquitecto o de licenciado, de administrador, tiene que estar seguro, tiene que estar convencido de que lo que hace es algo interno que le llena, que le nutre, que lo alimenta. Número dos, no solamente hay una convicción personal, sino también hay un respaldo de las personas que están a nuestro alrededor. Hay un respaldo social. Es decir, las personas dan fe de que lo que nosotros decimos que somos y que lo que nos gusta, sí, es algo evidente en nuestra vida. Por ejemplo, si una persona es pastor, la gente de la iglesia, la gente de la comunidad, la gente, sus vecinos van a dar fe y testimonio de que esa persona evidentemente tiene un llamado pastoral. Las mismas personas dicen, sí, él es un pastorcito o es una persona que Dios lo está llamando al ministerio pastoral. Se ve la pasión, se ve la entrega, se ve que realmente él tiene el llamado pastoral. Cuando una persona tiene el llamado o la vocación para ser arquitecto, las mismas personas dicen, sí se ve que esta persona trae eso, sí, sí se ve que es una persona que está convencida de que va a servir en el área de la arquitectura, que va a servir como maestro, que va a servir como enfermero, que va a servir como albañil. Pero si las personas ven que la persona dice, es que yo soy albañil, me apasiona, me, me llena. Y las personas dicen, pero no se ve que le eches ganas, no se ve tu entusiasmo, no te ves apasionado, o sea, se ve como que sos bueno para otras cosas, menos para esto. Número tres, hay un respaldo y una cobertura del pastor local. Pareciera ser que no es relevante, pero fíjense que sí es importante de que haya un respaldo de la autoridad inmediata. Nosotros como pastores ejercemos una autoridad espiritual sobre las personas a quienes Dios nos entregó. La iglesia, la población, el grupo de personas que están a nuestro cargo, hermano, déjeme decirle que uno como pastor ejerce una autoridad espiritual sobre ustedes, sobre las familias de cada congregación. Entonces, el mismo pastor, la autoridad inmediata, también da fe y legalidad de que esa persona tiene ese ministerio. Esa persona sí tiene el ministerio del ministerio infantil, sí tiene el ministerio de alabanza, si es un diácono, si es un intercesor, si es un consejero, si es lo que dice que es. La autoridad inmediata ve en esa persona los frutos, ve en esta persona el comportamiento, ve en esa persona el carácter, la imagen de Cristo en su vida. Es una persona obediente, es una persona servicial, es una persona abnegada, es una persona que no pone reservas para servir a Dios. La autoridad inmediata también es un filtro que Dios utiliza para que nuestro llamado también sea confirmado. Y número cuatro, el respaldo divino. Tenemos que entender de que cuando uno va a servir a Dios en una área, en un ministerio,
ya sea a tiempo completo o ya sea en un área vocacional, ya sea en un área dentro de la iglesia local, también tenemos que entender de que debe de haber un respaldo divino, porque el que llama y el que respalda es Dios. Fue Dios y por medio del Espíritu Santo que le dijo a la iglesia de Antioquía, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, para la tarea que yo me he propuesto. O sea, fue el Espíritu Santo apartando a Bernabé y a Saulo. No es Bernabé y Saulo queriendo seguir de misioneros, es el Espíritu Santo llamándolos a ellos para ser misioneros. Entonces, un pastor no va a funcionar y no va a tener éxito en su vida ministerial si se mete por alguna razón equivocada, por una motivación quizás económica, quizás de posición social, de reconocimiento, o porque un cuate se lo engatusó y dijo que sí, sí podía, que sí tenía más o menos eh, algunas características para ser pastor, pero si no tiene el respaldo de Dios y no ha sido llamado por Dios, esa persona va a fracasar. Entonces necesitamos los cuatro aspectos. Convicción personal, eh, eh, reconocimiento social, aprobación social, reconocimiento de la autoridad inmediata y sobre todo el respaldo divino. Y esos cuatro aspectos nos ayudan a nosotros a tener una seguridad de nuestro llamado. Otra característica personal que identifica a los ministros cristianos es que están comprometidos con la misión de Dios. O sea, lo que los mueve, lo que los anima, lo que los alienta en el servicio es la misión de Dios. La misión de redimir, de restaurar, de poder ir a donde están los perdidos, ir donde está la necesidad. O sea, tiene la intención de establecer el reino de Dios aquí en la tierra y en cada uno de los corazones de aquellas personas que todavía no han venido a los pies de Cristo. O sea, no está buscando establecer su propio reino, no busca gloria personal, está comprometido con la misión de Dios. ¿Seguimos? Un ministro cristiano se caracteriza, o sea, si ustedes son líderes, si ustedes están sirviendo en una área, deben de caracterizarse. ¿Por qué? Porque deben de amar el estudio bíblico, el estudio teológico, el estudio ministerial y el estudio cultural. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros como líderes hablamos de Cristo, nosotros predicamos de Cristo y sería incongruente, sería ilógico que haya un líder cristiano que hable de Dios o que hable de un Dios que no conoce, que hable de un Dios que no ama disfrutar, pasar tiempo con Dios. Entonces, es una persona que estudia la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios. Por eso a mí me despierta mucha duda algunos líderes que son líderes que están en algún puesto, pero que no les gusta estudiar, que son personas que en las prédicas se duermen, que cuando se habla del estudio ponen oposición, ponen excusas, no, no puedo, no, que yo aquí, yo allá. Entonces, no es una persona que desee, porque una persona que quiere servir a Dios, sí o sí va a buscar prepararse, va a buscar capacitarse, va a buscar adquirir herramientas, conocer más a Dios para poder servirle de la mejor manera. Entonces, es una persona que va escalando en su liderazgo, en su ministerio cristiano. Entonces, para poder escalar, para poder crecer, muy bien, tiene que ser un amante del estudio bíblico, del estudio teológico, ministerial y cultural. Y por eso yo los felicito a ustedes. De hecho, el hecho de que ustedes estén participando de este programa, de este diplomado de estudios, ya evidencia de que ustedes son buenos líderes. No sé qué sacrificio, no sé cuánto esfuerzo. Algunos de ustedes ya llevaban años sin estudiar, algunos de ustedes no completaron su primaria, algunas de ustedes son amas de casa,
Pero qué bueno, porque ustedes tomaron este desafío y dijeron, no, yo necesito prepararme y lo están haciendo. Y se están sacrificando y se están esforzando y yo los felicito por eso. Avanzamos. Siguientes características personales. Practica las disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la palabra de Dios, los ayunos, las vigilias. O sea, son prácticas disciplinas. El congregarse, eso es una práctica espiritual. El congregarse es parte del crecimiento de nuestra fe, es parte de la comunión que nosotros tenemos con los santos. Y el líder cristiano se debe de caracterizar por eso, porque ora, porque lee su Biblia, porque ayuna, porque vigila, porque tiene comunión, porque se congrega. En mi mente no cabe, bíblicamente no cabe el hecho de que haya un cristiano que no le guste congregarse. Si tiene el nombre de líder, si tiene la posición de líder, si tiene el título de líder, pero si no se congrega, pues no es un líder genuino, no es un líder que no tiene solvencia en su liderazgo. Y ya no hablemos si no ofrenda, si no diezma, si no es una persona generosa. Continuamos. Es una persona de testimonio intachable. Que claro, como humanos no somos perfectos, pero el testimonio intachable se refiere a que esta persona hace un esfuerzo personal y espiritual por mantener su vida de acorde a la palabra de Dios. Busca esforzarse por agradar a Dios, por honrar a Dios y porque la gente no hable mal de esa persona. Claro, la gente siempre va a hablar por las cosas buenas que hagamos y aún por las cosas malas, peor, ¿verdad? Pero siempre, independientemente de lo que usted haga, pues la gente siempre va a hablar mal de usted. De hecho, hasta de nuestro Señor Jesucristo hablaron mal. Pero cuando se refiere al testimonio intachable, no es que la gente hable mal porque sea costumbre de la gente, sino que la gente hable mal porque nosotros dimos motivos para hablar mal. Si somos personas que con nuestra forma de hablar somos mal hablados, somos mal criados, tenemos un carácter débil de cristal, no nos pueden decir algo porque nos enojamos, porque comenzamos a echar rabia, porque empezamos a pelear, empezamos a ofrecer puños. O sea, eso no es de un líder cristiano, eso no es de un ministro cristiano. Claro que como personas tenemos un carácter, tenemos un temperamento. Yo tengo un temperamento, tengo un carácter, pero sabe una cosa, ese carácter, por muy agresivo que sea, como cristiano, y no solamente como cristiano, sino como ministro de Cristo, tengo que llevarlo a la cruz, tengo que someterlo, tengo que amarrarlo para que no salga ese viejo hombre, sino que sea Cristo el que cada día vaya creciendo en mí, que mengue mi carácter, que mengue mi yo, para que Cristo sea el que se manifieste en mi diario vivir. Continúo, tiene que ser una persona sobria, es decir, no sea una persona que sea dependiente a fármacos, que sea dependiente a los juegos de azar, que no sea, que no sea que sea una persona que no viva en exceso, ¿sí? Y cuando se habla de sobrio, no solamente se refiere al tema por ejemplo, de, de drogas, de alcohol. Una persona sobria es una persona sobria en sus gastos, en su consumo, en sus palabras, en su comportamiento. Es una persona que no tiende a los excesos. No es una persona glotona, no es una persona es una persona que come, que se alimenta bien, pero no va más allá de los límites que son los normales, que son los naturales. Una persona prudente. La prudencia es una característica que nos lleva a nosotros como seres humanos, como individuos, a pensar antes de actuar. Una persona prudente vale por dos. Es una persona que se anticipa a las cosas malas, que se anticipa a algunas situaciones, que analiza, que piensa antes de actuar.
Uno de los problemas que nosotros tenemos como seres humanos es que a veces nosotros actuamos y después pensamos. Y esto tiene que ser al revés. Primero tenemos que pensar bien lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, cómo vamos a comportarnos, y eso nos va a llevar a caracterizarnos por ser una persona prudente. Pensar lo que vamos a hablar, con quién vamos a hablar, qué vamos a hablar, de quién vamos a hablar. O sea, nuestras palabras tienen que ser prudentes, nuestras acciones, nuestras decisiones tienen que identificarse por la prudencia. También es una persona decorosa. Un líder, ¿cómo se sintieran ustedes que yo como maestro me presentara el martes que viene descalzo, encalzonetado, sucio, despeinado, sin cepillarme los dientes, que cuando usted se acerque usted siente un aliento de dragón, que mis uñas estén bien grandes y estén sucias? ¿Qué pensaría usted de mí como ministro, como líder? ¿Verdad que usted no pensaría que soy una persona decorosa, que proyecto una imagen buena, sino que por lo contrario? Y eso mismo también se aplica a todos los ministros, a toda persona que sirve a Dios debe de caracterizarse por ser una persona decorosa. Báñese, cepíllese, mantenga buenos hábitos de higiene bucal, use desodorante, córtese bien su pelo, su ropa bien planchada, bien combinado, sus zapatos, sus calcetines. Yo sé que a veces como hombre nosotros tendemos a no darle mucho valor a nuestra imagen personal. En el caso de las mujeres, sí, aunque hay algunas que también son algo descuidadas, pero tanto hombres como mujeres, por el hecho de servir a Dios y porque representamos a Dios y a la iglesia, tenemos nosotros que hacer el esfuerzo de vernos decorosos, de vernos bien, de vernos presentables. Y más si tenemos un privilegio dentro de la iglesia local, si vamos a dar la bienvenida, si vamos a dar una lectura bíblica, si somos parte del ministerio de alabanza, si somos diáconos, si somos predicadores, si somos consejeros, si somos líderes de algún ministerio, su presentación debe de verse bien. Hay una frase que a veces nosotros no la adoptamos porque creemos que habla de vanidad, de que una imagen vale más que 1000 palabras. Eso es una realidad. Y otra frase dice que como te ven, te tratan. Claro que no desde el punto de vista de la vanidad de volvernos extremos en cuestiones del cuidado de la salud, pero sí en el sentido de ser cuidadosos, de ser decorosos en nuestra manera de vestir, que nos miremos presentables, que a la gente le dé gusto vernos, que a la gente que lo sigue diga, él es mi líder, él es la persona a quien Dios ha puesto enfrente para que yo lo siga, para que yo lo imite. Muy bien. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Usted ha tenido alguna experiencia? Bueno, para ver si están viendo este video y esta clase, quiero ver que me lleven para la siguiente clase la experiencia que ustedes hayan tenido con algún líder de, ya sea a tiempo completo, sea un pastor, un evangelista, o ya sea algún líder de alguna iglesia local que ustedes hayan tenido la experiencia, no con el ánimo de juzgar, sino de analizar el impacto que un líder que no cuida su imagen tiene en las demás personas. Cuéntenme un testimonio, una experiencia que ustedes hayan tenido con algún líder que definitivamente no cuida su imagen. Cuando se le acercaron, usted sintió un mal aliento, sintió mal olor en las axilas. O sea, cuéntenme esa experiencia y qué imagen dejó en ustedes ese tipo de líder. Ahora también cuéntenme, también llévenme una experiencia con algún líder que ustedes ven y que es una persona que cuida su imagen, que es una persona decorosa. Muy bien, sigamos. Es una persona apta para enseñar, o sea, está capacitado. Es una persona que está estudiando, es una persona que se está instruyendo, es una persona que conoce la palabra de Dios.
Era una persona que cuando habla en nombre de Dios, habla en nombre de Dios sabiendo que fue Dios el que dijo eso, que esa persona está enseñando. Es una persona capacitada para enseñar, no solamente por lo que habla, sino por el ejemplo. Uno de los aspectos que la gente resaltaba de nuestro Señor Jesucristo es que Jesucristo enseñaba como quien tiene autoridad, pero esa autoridad no era por lo que Jesús sabía, sino por la solvencia de que Jesús vivía lo que enseñaba. Y eso es un desafío que nosotros tenemos como ministros, como líderes, de que no solamente tenemos que enseñar, sino que tenemos que vivir lo que enseñamos. Los fariseos y eran hipócritas porque enseñaban, pero no vivían, no practicaban. No dado al vino. No voy a profundizar en este tema para no crear debate. Creo que ya ustedes ya han abordado esta temática. Es una persona que no debe ser dependiente a ningún tipo de bebida alcohólica. No debe ser un borracho, no debe ser un adicto a las bebidas alcohólicas. Imagínense a un líder llegar a predicar en estado de ebriedad en un día de culto. Yo creo que es algo imposible, ¿verdad? No un neófito, cuando se habla de neófito es, y por eso coloqué la imagen de un niño ahí, un neófito es un inmaduro en sus emociones, es un inmaduro en su carácter. No le pueden decir algo porque se enoja o se pone triste, agarra pleito fácilmente. Es una persona que constantemente sus emociones son una montaña rusa. En cambio, una persona que no es neófita, sino que es una persona madura espiritualmente, aunque le digan lo que le digan, aunque lo critiquen, aunque no le hablen, aunque no lo saluden, aunque le hagan lo que le hagan, es una persona que se mantiene firme porque está resuelta emocionalmente. Es una persona madura espiritualmente. No es una persona que se vaya a ir de la iglesia que porque no lo saludaron, que porque no sé qué, que porque no sé cuánto. O sea, es una persona que es como un árbol con sus raíces bien profundas, que aunque venga viento, aunque venga tempestad, ese árbol no cae. Muy bien. Ahora vamos con características familiares. Esposo de una sola mujer o esposa de un solo hombre, aplica para ambos. Administra bien su hogar, cría a sus hijos con principios y valores. O sea, no es, ¿cómo es el dicho? Candil en el templo y oscuridad en la calle o oscuridad en la casa. O sea, en el templo se ve una persona amable, una persona tranquila, pero ya en la casa patea las gallinas, patea el chucho, grita por todo, alega por todo. Es una persona insoportable. O sea, es una persona que, que en su vida familiar no conecta su creencia y su fe con sus hijos, con sus hijas. Y sus hijos, miren, a las personas de afuera de nuestro hogar las podemos engañar, pero a quien no podemos engañar es a las personas que viven con nosotros, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus hijas. Sus hijos, sus hijas van a escuchar si usted habla mal de las personas, si se expresa mal, si los insulta, si los humilla, si los mira por encima del hombro. Y sus hijos van a ver eso y van a aprenderlo y van a imitarlo. Si usted es una persona orgullosa, es una persona soberbia, es una persona que no sabe comunicarse, que no sabe dialogar, es una persona que no ama ir a la iglesia, que cuando va o cuando sirve, alega, discute. Entonces, no es una persona que está criando con principios y valores a su familia. Y en este caso, un ministro de Dios debe de criar con principios, con valores, por supuesto, con disciplina, porque, oigan, muchas veces confundimos que por el hecho de ser líder, debe de ser una persona permisiva en todo el sentido de la palabra, que no debe de regañar, que no debe de pegar, que no debe de corregir a sus hijos. Por lo contrario, de hecho, un ministro cristiano debe de amar a su familia, pero también debe de corregir
La misericordia en un lado, pero la vara y la disciplina del otro. Y hay un ejemplo claro que yo tengo y siempre veo la enseñanza que hay detrás ahí. Y es interesante cómo el hijo pródigo se acerca con el padre y le manifiesta que ya no quiere estar bajo su tutela, bajo su autoridad. Y el padre no le pone ningún pero, porque el padre entendía de que lo que el hijo no quería estar bajo la autoridad, bajo las normas, bajo la corrección. O sea, el hijo quería hacer lo que quisiera, pero obviamente el padre no lo iba a permitir. Y el hijo sabía que el padre no lo iba a permitir. Por eso toma la decisión de irse de casa. Y me llama la atención de que la mamá o la esposa no se menciona, no interviene dentro de la decisión de este hijo al quererse ir de la casa. Si fuera en un hogar de alguna familia catarinense, ya sea del Tecomate, de Santa Bárbara, de Las Pilas, si un hijo y que era el pequeño quisiera tomar la decisión de irse, pero no de irse porque quiere independizarse, quiere trabajar, quiere ser alguien, sino que quiere irse porque quiere vivir desenfrenadamente y quiere vivir como le plazca. Yo les aseguro de que las madres se pondrían a llorar, a patalear. El padre quizás igual amarran al patojo para que no se vaya y mi hijo usted no se va porque usted aquí tiene que estar y punto, aunque sea un rebelde, aunque sea una persona malcriada, sea una persona irrespetuosa, sea una persona terca. Prefieren tenerlo ahí, pero el principio bíblico acá que Jesús comparte en la parábola del hijo pródigo es que el padre entiende y dice, bueno, si vas a vivir aquí en mi casa, vas a respetar las normas, vas a respetar las reglas, vas a respetar la autoridad. Y fíjense que en muchos hogares cristianos y de hogares de líderes cristianos y aún de pastores, lamentablemente la permisividad fue una puerta muy abierta que se le dio a los hijos de tal manera de que los hijos hacen lo que quieren y el padre y la madre, que porque son cristianos, que porque son líderes, que porque son pastores, no corrigen. Y en este caso es preferible que la gente hable y que diga, la hermana fulana tal, el hermano fulano tal, dejó que su hijo se fuera, dejó que su hijo, pues sí, pues sí es un drogadicto, es un bolo, es un malcriado, es una persona irrespetuosa, es una persona que roba, es una persona, y no porque no se le llevó a la iglesia, no porque no se le instruyó, no porque no se le dirigió, sino porque es una persona que ya cuando empezó a tomar sus propias decisiones, prefirió seguir el camino de los malos que el camino que sus padres le enseñaron. Entonces, aquí el padre también tiene que tomar una responsabilidad de corregir y la madre también tiene que tomar una responsabilidad de disciplinar a su hijo o en este caso también en algún momento a sus hijas. Entonces, el amor y la disciplina van de la mano, porque Dios al que ama, corrige. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado porque Dios quiere que seamos santos, porque Dios no va a permitir que nosotros vayamos al cielo a ir a hacer destrozos. De hecho, hubo alguien que se le quiso rebelar y quiso hacer estragos en los cielos y lo expulsaron. Y ustedes ya saben de quién estoy hablando. Entonces, ustedes también como líderes, como familia cristiana, tienen que criar a sus hijos con los principios. ¿El principio de qué? Del amor, por supuesto, pero también en el principio de la disciplina. Con valores, por supuesto, la generosidad, la lealtad, la fidelidad, la integridad, el valor del trabajo, entre muchos valores que nosotros podemos resaltar que están en la palabra de Dios. También, como ministros cristianos, una característica familiar es que aprenden a trabajar como equipo. Y yo creo que esto se sobreentiende. Tienen que unirse para proseguir, alcanzar metas, alcanzar algunos objetivos y que cada uno tiene algo que aportar
sea dones, sea talento, sea tiempo, sea energía, sea lo que tiene para aportar. Todos se sienten parte y que están trabajando en equipo para conseguir sus metas. Características sociales, un ministro cristiano tiene buena reputación, un ministro cristiano es ejemplo, un ministro cristiano no es chucho palpisto, no es codicioso, es una persona hospedadora, tiene una actitud de servicio y es una persona que ama al prójimo y que corrige con mansedumbre a las personas a quienes lidera. Muy bien. Ahora vamos a la teología del ministerio. Vamos a entrar a esta parte de la teología del ministerio y quiero hacerle dos preguntas. ¿Quién es nuestro modelo de ministerio? ¿Quién es su modelo de ministerio? La forma en cómo usted ministra, la forma en que lidera, la forma en que predica. Yo creo que todos nosotros tenemos algunos personajes del ministerio cristiano, de la iglesia cristiana en general, que hemos admirado y que hemos aprendido su carácter, su forma de desenvolverse, la forma en que trata a las demás personas, la forma, su presentación. O sea, todos nosotros tenemos algunos patrones que hemos imitado, que hemos aprendido de algunas personas que nosotros admiramos. Yo quiero preguntarle, ¿quién es la persona? ¿Quién es el pastor a quien usted admira o quién es el líder cristiano que usted admira? ¿Quién usted dice, wow, esta persona me inspira, yo quisiera ser como él, quiero ser como ella? ¿Quién es esa persona? Y quiero que en la siguiente clase lleven el nombre de esa persona a la que ustedes han admirado, de quienes ustedes se han inspirado y quiero que lleven qué características han visto y han valorado de estas personas, de estos líderes cristianos que que los han inspirado. O sea, para el día martes deben de llevar eso. Pero, aunque esta pregunta es importante, y por supuesto que vamos a tener algunas personas que nos inspiren, la segunda pregunta es, ¿quién debería ser nuestro modelo de ministerio? Y esta pregunta es clave, ¿saben por qué? Porque esas personas a las cuales nosotros admiramos y que nosotros hemos sido inspirados por esta persona, siguen siendo seres humanos, siguen siendo personas falibles, son personas que se equivocan. Y por lo tanto, nuestro modelo que nosotros tenemos que seguir como ministros cristianos es a nuestro Dios. Dios debe de ser siempre nuestro modelo a seguir en nuestro ministerio. En todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros desempeñemos, debemos de seguir el ministerio de nuestro Dios. Y en este caso se aborda la Trinidad de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios es uno en su naturaleza, pero es trino en su obra. En este caso, el Padre diseñó el plan de salvación, el Hijo ejecutó el plan, fue el que vino, fue el que se encarnó, y luego el Espíritu Santo es quien conserva la obra que Cristo hizo de redención. Cada uno obrando, trabajando de manera diferente, pero al final todo en un mismo propósito, todo en una misma misión. Entonces, la Trinidad tiene una misión y han trabajado en una misión desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hasta nuestra actualidad. No es que el Padre tenga una misión diferente del Hijo y que el Hijo tenga una misión diferente del Espíritu Santo. No, las tres personalidades tienen una misma misión, que es ¿cuál? La redención de toda la creación. Número 3, cuando Cristo ministró, cuando Cristo estuvo en la tierra, es increíble cómo a pesar de que Jesús siendo Dios, no se presentó como una persona soberbia, orgullosa, sino que la adoración, la exaltación, la relación, Jesucristo la dirigía hacia el Padre, no hacia él. Miren, o sea, Jesús, siendo Jesús, no buscaba protagonismo, sino que buscaba
dirigir a la humanidad hacia el Padre. Y esa misma misión debemos de tener y esa misma actitud nosotros tenemos que tener. La iglesia no tiene una misión diferente. La iglesia es una colaboradora. La iglesia se está integrando a la misión de Dios. De hecho, la misión de Dios no existe porque existe una iglesia, sino que la iglesia existe porque Dios tiene una misión en la tierra. O sea, la iglesia existe a causa y por causa de la misión que Dios tiene en la tierra. O sea, nosotros solamente somos colaboradores. Nosotros no inventamos, nosotros no escribimos, nosotros no manifestamos la misión de la iglesia. Fue Dios quien le dio y dio la oportunidad para que la iglesia participara de la misión redentora en el mundo. Pero también entonces como iglesia debemos de no buscar protagonismo, sino que dirigir a la humanidad, dirigir al pueblo, dirigir a las personas, a Dios, al Padre. Tenemos que dirigir la alabanza, tenemos que dirigir el servicio, tenemos que dirigir todo, porque el centro, la razón de la iglesia es Dios. O sea, la iglesia está por Dios y la iglesia está para Dios y por lo tanto el honrado, el venerado siempre debe ser Dios. Él debe de ser el protagonista. Número 4, Jesucristo siempre decía o manifestó: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y varios evangelistas nos dan a conocer de que muchas de las cosas que Jesucristo hizo fue guiado y fue empoderado por el Espíritu Santo. O sea que a pesar de ser Jesús, aún él fue obediente y se sujetó al Espíritu Santo. Y esa misma actitud nosotros tenemos que tener como líderes cristianos, de estar sujetados al Espíritu Santo, a su voluntad, pero también decirle: Espíritu Santo, empodérame, capacítame para hacer la obra que tú me has mandado hacer. Seguimos. Entonces, entendiendo esto, la teología del ministerio tiene 4 aspectos importantes. Número 1, tenemos que aprender a trabajar en equipo. Número 2, el ministerio cristiano se realiza buscando el bien común, no el bien personal, no buscar intereses mezquinos, sino buscar siempre el bien común, el bien de todos, o por lo menos el bien de la mayoría. Y cuando se habla de trabajar en equipo, aquí no existen los llaneros solitarios, aquí no existen yo lo hago solo, no, aquí somos un cuerpo en Cristo Jesús y cada uno de nosotros hacemos funciones diferentes, pero todo gira en torno de la misión que tenemos como iglesia. Número 3, desarrollando un ministerio horizontal, es decir, un ministerio humano, un ministerio que se acerca a las personas, un ministerio que abraza a las personas. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Se sabe usted el nombre de todas las personas que lidera? Por ejemplo, si usted es líder de caballeros, ¿se sabe usted el nombre de todos los caballeros? Si usted es líder de las damas, ¿se sabe usted el nombre de todas las damas? Si usted es líder de jóvenes, ¿se sabe usted el nombre de todos los jóvenes? Si usted es maestra de los niños, ¿se sabe usted el nombre de todos los niños? Y vamos un poco más allá. ¿Se sabe usted el nombre de todas las personas que se congregan en su iglesia? Que nosotros tenemos la costumbre de: hermano, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, pero ese hermano tiene un nombre, esa hermana tiene un nombre. Y no solamente tiene un nombre, sino también ese hermano, esa hermana tiene necesidades. Y la palabra del Señor nos dice que debemos de sufrir por los que sufren. Esas personas también tienen situaciones en las cuales han logrado, han alcanzado cosas. Muy bien, tenemos que alegrarnos con los que se alegran. Tenemos que desarrollar un ministerio horizontal, llegado, acercado a las personas. No son las personas que deben de acercarse al líder, es el líder que debe de acercarse a las personas. No concibo un pastor que esté esperando que las personas se acerquen a él. No concibo un líder que
que diga, es que ese hermano es bien creído, es que esa hermana es bien creída, es que ese hermano no habla, es que si no habla, usted es el que tiene que ir a hablarle. Y si esa hermana no habla, es usted la que tiene que hablar, tiene que provocar plática, tiene que provocar diálogo, porque el líder es usted, porque el que está desarrollando el ministerio cristiano es usted. Y número 4, desarrolla una fraternidad deleitosa en el ministerio. No hay celo, no hay envidia. Mire, aunque no debería suceder, pero sucede dentro del ministerio, dentro de las iglesias locales, a veces hay celo ministerial, que porque aquel hace algo que yo quisiera haber hecho, porque a tal persona le dieron el liderazgo que yo quería desempeñar, y ahí vienen los celos ministeriales, buscan poner trabas, buscan poner zancadillas, buscan eh, crear conflicto. Pero hermanos, si hay una persona, si yo soy una persona que predica y viene otra persona que predica mejor que yo, gloria a Dios, porque recordemos que la honra y el protagonista de la iglesia no somos nosotros, nosotros solamente somos servidores. La gloria es para Dios y nosotros debemos de dirigir a las personas a Dios, no a nosotros. Y si hay una persona que habla mejor que nosotros, expresa mejor, organiza mejor sus ideas, que dirige mejor, que plantea, que administra bien algo, o sea, gloria a Dios. Y lejos de desecharlo, lejos de envidiarlo, lejos de crear conflicto, hermanos, aprovechemos a esa persona y al talento, a los dones que tiene, porque mientras más talento haya, mientras más dones haya, mejor va a ser una iglesia que va a crecer más integralmente. Porque, hermanos, una iglesia no crece con un pastor comprometido, crece con un equipo de siervos, de siervas, de ministros cristianos que están sirviendo con amor, con fraternidad y que juntos unen esfuerzos, unen sus dones, unen sus talentos, unen todo para poder cumplir la misión de Dios de llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, dejemos el celo por un lado, dejemos las discusiones, los pleitos y enfoquémonos en cumplir la misión que Dios nos ha mandado a hacer aquí en la tierra. Fundamentos del ministerio. El ministerio es un don de Dios. No lo puedo buscar, no lo puedo perseguir, no lo puedo comprar. No hay una carrera como tal. No es que como que estuviera estudiando yo perito contador, perito en administración de empresas, un bachiller en computación. No es algo que se pueda buscar. El ministerio es un don que Dios da, es un regalo que nosotros recibimos de Dios y Él da y Él reparte según su voluntad, su beneplácito. Yo soy pastor no porque haya querido ser pastor, no soy maestro porque haya querido ser maestro, sino que es un regalo que Dios me dio y lo hago con mucho amor. Número 2, el segundo fundamento del ministerio cristiano es servicio a Dios y es servicio al prójimo. Y muchas veces aquí también tenemos inconvenientes porque hay gente que dice es que yo solamente le sirvo a Dios. Sí, pero si no ama al hermano que ve, ¿cómo va a amar al Dios que no ve? Si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu prójimo, estás incorrecto, dijo el apóstol Juan. Si amas a Dios, debes de amar a tu prójimo, porque si amas a tu prójimo, es la mejor manera que estás demostrando tu amor a Dios. ¿Seguimos? También es una profesión, después de haber recibido ese regalo, esa bendición del liderazgo del ministerio que Dios nos dio. Muy bien, es una profesión. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con excelencia, porque tenemos que volvernos expertos en lo que hacemos. Los líderes de caballeros deben de volverse expertos en ministrar, en acompañar, en pastorear caballeros. Las líderes de las damas deben de convertirse en expertas en pastorear, en desarrollar estrategias, en pastorear a las damas, los jóvenes igual, los niños igual, los diáconos igual, los pastores, los profetas, los evangelistas, todos, aunque recibimos un regalo de Dios, hermano, tenemos que ejercerlo con profesionalidad, tenemos que ejercerlo bien.
Tenemos que quitarnos algunos pensamientos mediocres en los cuales es que como es para Dios, pues como es para Dios hay que hacerlo bien. Es que como es para el prójimo, sí, pues para el prójimo hay que hacerlo bien, porque también es una profesión. Si Dios lo ha mandado a predicar, pues prepárese, estudie. Si Dios lo ha llamado como diácono, pues prepárese y haga un diaconado de excelencia, no haga un diaconado chambón, no haga un diaconado mediocre, sea profesional en lo que hace, seamos profesionales en lo que hacemos. Número 4, debe ser contextual, es decir, ese liderazgo debe de responder a las necesidades actuales. Los jóvenes a los cuales estamos ministrando hoy en día ya no son los jóvenes como hace 100 años, porque los jóvenes de hace 100 años no tuvieron Facebook, no tuvieron YouTube, no tuvieron TikTok, no tuvieron todo lo que esta generación tiene. Los instrumentos musicales de hace 100 años no son los mismos instrumentos musicales que tenemos ahora. Muchas cosas ya cambiaron y nosotros debemos ser líderes que respondamos a las necesidades de nuestro tiempo. No estamos ministrando en el siglo XVIII ni en el siglo XVI, estamos ministrando en el siglo XXI. Y hay muchos líderes cristianos que todavía siguen liderando, que siguen pastoreando, que siguen ministrando con una mentalidad de hace 50 años, de hace 60 años, y debemos entender que los tiempos ya cambiaron. Hay predicadores, hay pastores, hay líderes que todavía creen que es pecado tener la Biblia en el teléfono, porque dicen que Dios dejó la Biblia escrita en libros y no saben, ignoran de que cómo Dios manifestó su revelación fue con piedras. Si usted quiere ser fiel a cómo Dios reveló su palabra, usted tiene que entonces ir a buscar las piedras que Dios le dio a Moisés con los 10 mandamientos. O sea, los tiempos han ido cambiando y nosotros debemos ser contextuales al tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Número 5, el ministerio se realiza por medio del Espíritu Santo. Creo que esto parte ya lo hablamos. No podemos hacer nada si no es la voluntad de Dios y si Dios no nos capacita por medio de su Espíritu Santo. Y número 6, va más allá de lo convencional. Es decir, un líder debe ser visionario. Un líder no debe ser acomodado, no debe ser conformista. Un líder debe provocar, debe ser alguien provocador, que, que cuando llegue el día de que por voluntad de Dios esa persona ya no ejerce el ministerio en el lugar donde lo ha ejercido durante mucho tiempo y cuando Dios lo ponga en otro lugar, en otro espacio, en otro ministerio, que la persona que releve o las personas que están alrededor digan, ¿quién estuvo aquí? Tal líder. Con razón, se nota que esa persona estuvo aquí. Y no lo contrario, que digan, ¿y quién era el líder aquí? Tal persona. Con razón. Sí, de plano va esta persona, pues no se puede esperar mucho de esta persona. Entonces, tenemos que ser líderes que vayamos más allá de lo convencional. Tenemos que ser estratégicos, tenemos que ser visionarios, tenemos que ver más allá de nuestra realidad. ¿Ok? Tareas. Ustedes saben que en los cursos que yo he dado, las tareas que ustedes tienen que hacer son los reforzamientos que están en los materiales. Si no tienen su material, busquen a Carlos y hablen con Carlos. Y la segunda tarea, llevar para la siguiente clase el nombre o la experiencia de un pastor o líder con el perfil descrito en la clase, es decir, el perfil personal, las características personales, familiares y sociales. ¿Quién conocen ustedes que cumple muy bien con este perfil que hemos analizado acá? Sin más, yo me despido. Ha sido un gusto, una bendición poder estar con ustedes compartiendo esta clase. Así que nos vemos el día martes, primeramente Dios, a las 6 de la tarde. Dios me los bendiga. Los que no tienen sus materiales, nuevamente pónganse en contacto con el hermano Carlos para que se los pueda entregar. Saludos y bendiciones.